Este término lo utilizamos como para decir que es propiedad, ¿no? Entonces la cefalea no es patognomónico, es un síntoma muy común, pero podemos ir memorizando ya. Cuando la persona despierta y tiene cefalea, es muy probable que tenga hipertensión, es muy probable, ya hay que memorizar para luego. Pero si por la tarde es que tiene el dolor, 4 o 5 de la tarde, y no tiene ATPs, está dinámica la persona, entonces ahí podríamos estar sospechando de una anemia. Ahora la anemia definitivamente puede tratarse, 1, porque está ingresando menos, o 2, se está eliminando más de lo que se debe. Siempre hay que razonar de esa manera. ¿Está fallando el ingreso o el egreso? En el ingreso nos referimos, ¿no es cierto?, a que la dieta no puede ser balanceada. Tenemos que corregir mucho entre nuestro pueblo el tema de la nutrición. Primero, a los niños no se les da carne hasta que hable, porque si se les da antes, no van a hablar. Es una tontería, pero es una idiosincrasia que necesitamos los médicos ir quitando de los pacientes. Cuanto más antes le des proteína, 6 meses, ese niño con seguridad va a hablar más rápido. Eso es lo que le hacía creer el patrón al peón para que no se lo disponga los huevos de la gallina. Y como antes había tanto problema en el trabajo de parto, es que teníamos en cada hogar por lo menos una persona con cierto retraso mental, pero era por fallos de oxigenación. Por ello que el trabajo de parto tiene que ser violento. Ahí no hay que está con su celular, que es lento. Los que son mis estudiantes saben cómo los voy molestando, ¿no? Que hay que darse prisa para que no le falte oxígeno a ese que está por nacer. De lo contrario, habrá déficit de oxígeno y de toda la bioquímica del oxígeno que conlleva, y entonces vamos a tener chicos con capacidades intelectuales diferentes, dice ahora la dona, ¿no? Ya no se puede hablar de oligofrenia ni se puede hablar de retraso mental, sino de capacidades intelectuales especiales. Bien, entonces tenemos que cambiar ese hábito para que la dieta, la alimentación sea la correcta. Nuestra gente, nuestras mamás, nuestro pueblo no sabe que debe de consumir leguminosas antes que el arroz ya pelado. Le cuesta a la madre el estar cocinando porotos, lentejas, que es lo que debía darse al niño. Bien, entonces miren, ese hemograma me va a hablar de esta inflamación de las articulaciones. Las artralgias es un pan de cada día en Santa Cruz. Si no, fíjese a su abuela o a su mamá. Su mamá muy joven, pero su abuela ya se va quejando, ¿no? Luego, los problemas de las cefaleas por las tardes también los tiene que indicar. Ahora, el tema de las leucemias no es poco frecuente en nuestro medio. También tenemos estos casos, ¿no? Entonces vamos a ir analizando. Yo creo que puede preguntarme en cualquier momento, ¿no? Bien, ¿qué es lo que tengo en esta diapositiva? Entonces, si me lo llevaras a esta mesa ya, para que me siente aquí. Dale la vuelta. Eso. Y eso. Van pasando los años, ¿no? Hasta hace 5 años yo todavía saltaba directo de esto. E iba por allá y volvía. Muchas gracias. Ahí está bien. Bien. Es fundamental que usted como médico sepa eso que tiene ahí a la izquierda. Esos son los tubos para hemograma. El color no se vaya a olvidar. Tenemos tapas de color rojo, de color celeste, pero este es fundamental. Usted más de una vez se va a ver en la necesidad de estar con un paciente al que tenga que extraer la sangre venosa para poder obtener lo que vamos a ver el hemograma. Entonces ahí yo tengo mi tubo de tapa lila que tiene
el anticoagulante, ¿cómo se llama? LTA, ácido etilenglicol tetraacético. Hay que memorizarlo, por favor. Pero cada tubito tiene ahí en su etiqueta, ETA, ¿sí? Necesitamos. Fíjense que tenemos de diferente volumen, no es tamaño, ¿no? Podemos tener de 5 los pediátricos, de 7, de 9, si necesitamos hacer más pruebas. Pero esto es fundamental porque en más de una ocasión usted va a tener que tomar muestra a su paciente para que cuando se mande al laboratorio de emergencia y estas cosas, se gana tiempo. Porque en cuanto llega el paciente hay que extraer la muestra para inmediatamente empezar con su fluidoterapia, por ejemplo. Si tengo una persona que está inconsciente con una hipotensión, yo no voy a esperar que venga al laboratorio y todo lo demás. Ya tengo que empezar con fluidoterapia, con sueros. Y estos sueros van a diluir, van a modificar las condiciones en las que ya llegó mi paciente. Por ello, importante esto de la extracción. Bueno, análisis bioquímico, sí. ¿Qué información puedo tener? Las que pueden leer, la HB, la hemoglobina. Y la otra se puede también abreviar como BSG, velocidad en inglés no estaría, ¿no? Velocidad de eritrosedimentación. ¿Con qué velocidad se va para abajo el paquete globular en la sangre? Esto se hace en laboratorio en las pipetas de Winthrop, ¿no? Entonces se va a ir analizando aquel detalle. Y bueno, puedo tener información de intoxicaciones. Una persona, fíjense que en nuestro medio esto es fundamental. En nuestro medio tenemos trabajadores que están en contacto, por ejemplo, con el plomo. El plomo, que es el metal número 1 según la OMS, el metal número 1 como contaminante de todo el medio ambiente. ¿Esto qué quiere decir? Que todos estamos bajo la acción del plomo. Y fíjense qué interesante, lean por favor la OPS en relación al plomo, los déficits de atención, las dificultades de aprendizaje de los niños, de acuerdo a los grandes especialistas, está relacionado con el plomo. Entonces, ¿cuánta gente tenemos que se siente agotada, adinámica, asténica? No tiene ganas. Es que tiene niveles de plomo en sangre mayores a los que debe ser. Y esos niveles, hasta hace 5 años, eran 10 microgramos. Hoy se trabaja con 5. Por favor, van a revisar la OPS. Y algo que quiero comentarles es que los metales pesados se determinan en un aparato que se denomina EAA, espectrofotómetro de absorción atómica, que cuesta $250,000. Ningún laboratorio lo tiene, pero la clínica nos exige. Ahora bien, podía yo haber comprado el aparato para determinar plomo, pero ¿quién hace la demanda? ¿Me entienden, no? No se demanda. Por ello es importante tener la conciencia esta de que en nuestro medio el plomo está provocando mucha clínica. Y entonces, ¿qué nos queda? No tenemos el aparato. Tenemos otro aparato mucho más económico, el que yo tengo. Con eso es que se realiza en mi clínica estas pruebas a nivel departamental. En Oruro hay otro aparato. Pero si no hay esto, ¿qué hacemos? Tenemos que usar el hemograma. Y en el hemograma conseguimos, acuérdense, el frotis en un portaobjetos. ¿Se acuerdan? El frotis se lo tiñe y lo vamos a ver al microscopio. Y entonces, en este tipo de intoxicaciones aberrantes, catastróficas por plomo, podemos ver en el citoplasma del eritrocito un punteado anómalo, como si fuera Saturno. Anótense, van a revisar cómo es Saturno. Por ello que a la intoxicación con plomo se le denomina saturnismo, porque el glóbulo rojo, la imagen de este eritrocito, semeja ser Saturno. Fíjense, no tenemos EAA, pero el hemograma podría salvarnos. Bien, vamos a la siguiente. Este es el ejemplo de un hemograma típico. Les voy a dejar un minutito que vayan leyendo. ¿Qué tengo yo aquí a la izquierda? Los parámetros, ¿no? ¿Qué tengo a la derecha?
los valores de referencia. Es importante que ustedes ya sepan, me imagino que sí, pero vale la pena insistir, no se debe usar la palabra valores normales. Exactamente, ¿no? Valores de referencia. Porque cada pueblo, cada contexto tiene esos parámetros que son normales para la comunidad. Aquí nos falta mucho trabajo. Ojalá tuviéramos más tiempo, ¿no? Ojalá. Porque necesitamos aquí, por ejemplo, solamente sacarles muestra a ustedes de sangre y a ver cómo es el valor normal, es decir, el de referencia en personas como ustedes. No tenemos. Seguimos usando los valores de Estados Unidos, de Japón, de lo que sea. 5 millones de eritrocitos. Pero lo cierto es que nosotros en Santa Cruz tenemos menos de los 5 millones. Porque no necesitamos tantos cargadores de oxígeno. Pero en La Paz sí se tiene más de los 5 millones. Entonces nos falta trabajar. Si a algunos les interesa, y Lino particularmente aquí te estoy pudiendo detectar, es que suficiente con trabajar con tu curso y con estos, mira, tienen cuántos años para ir adelante. Lamentablemente los docentes no tenemos horas para dedicarnos, pero encantada, si alguno de ustedes se anima, es cuestión de hacer y de escribir y presentarlo, y necesitamos estos valores de referencia. Bien, las unidades muy importantes, fíjense que los glóbulos rojos se van a expresar en microlitros, no es mililitros. Este es un error que hay que tenerlo muy en cuenta. No es lo mismo mililitro que microlitro. Ahora, en algunas máquinas no tiene esa patita, esa U del micro. Entonces pone solamente una U minúscula y una L. Pero la gente que no observa cree que es M y le pone mililitro. Entonces, jóvenes, yo creo que esta es una llamada de atención para ustedes. El médico tiene que ser observador. Alguna pasada ya tiene que ver de qué color estaba su paciente, si tiene 3 ojos, si le falta un dedo. Es que solo a la pasada. Fíjese que a la pasada nomás la frecuencia respiratoria ya tiene que ser detectada. Y al tiro uno tiene que darse cuenta quién está con dificultad respiratoria. A mí me preguntan en clases de laboratorio de cómo detecto al alumno que se está por desmayar cuando le hago una pregunta. Es solamente eso, observando. Y eso que ya no observo muy bien, ¿no es cierto? Por cosas de la vida, la edad y todo aquello. Pero no se vayan a olvidar, no puede estar tonteado. Y eso es fundamental. Vamos a ver al final. Uno de los parámetros más importantes es este hematocrito, y esta diapositiva me la he copiado de este doctor. Ustedes saben que cuando uno copia de un autor hay que mostrar, porque si no sería una cosa que no debe ser un plagio, ¿no? Entonces, lo más fácil para poder recordar es, miren, ¿qué es el hematocrito? Todo el volumen que ocupa los glóbulos rojos. Toda la parte espesa ocupada por los glóbulos rojos. ¿Cuán espesa es esa sangre? Y fíjense que es muy fácil memorizar, 45. El resto, 55, ¿no? Y ese 55 está representado por el agua. Nuestra sangre tiene agua. Por ello es importante tener en cuenta esto. Cuando un paciente va a perder agua, la relación esa se va a modificar, pero por el vómito, por la sudoración, por la diarrea. Y entonces eso se llama hemoconcentración. Y entonces puede que el paciente tenga, voy a exagerar, 30 de hematocrito, pero como está tan deshidratado, va a parecer que tiene 43. Yo erróneamente, ¿qué voy a decir? Está bien, mentira. Por ello es fundamental que recordemos esto. Punto aparte. Un paciente llega al consultorio, desde lo que entra yo tengo que observar cómo está caminando, de qué color, su ropa está arreglada. No estoy diciendo que sea nueva, pero que esté bien arregladita. Ya todo eso se va a observar. Y luego le preguntaré su motivo de consulta, ¿por qué viene? Y en función de ello le haré las preguntas. Al final del examen físico, que es obligatorio, y la teoría indica, sin ropa. Por ello es necesario que alguien me acompañe a mí, aunque sea mujer la paciente, porque igual puede decir lesbiana, ¿no es cierto?
terminado estos detalles. La teoría indica examen físico, desnudo, con la camiseta, con la chaqueta. La consulta médica teórica dice la exploración rectal. Y en la mujer vaginal, así está completo. Fíjense en cuántos líos nos meteríamos y cumpliríamos a la ley, ¿no? Tal como indica la norma. Perfecto. Una vez terminado todo aquello, yo tengo que tener un diagnóstico clínico. Tengo que saber qué es lo que está pasando con ese paciente. Y en ese examen físico yo he podido advertir el turgor de la piel. Está seca, está deshidratada. He tenido que ver mucosas, los labios, he tenido que ver la lengua. Para eso le digo, abra la boca. Y ahí tengo que ver si esa lengua está humedecida, está humectada. Tengo que ver los carrillos de adentro. Y con ello yo ya digo, está deshidratada. Y entonces ahí le digo, ¿estuvo vomitando? No. ¿Estuvo con diarrea? No. Pero bebe agua, no me gusta. ¿En qué trabaja? Soy albañil, o soy soldador, o vendo naranjas en la acera. Eso ya me da una idea de que su hematocrito va a estar alterado, porque lo estoy viendo deshidratado. Lo que estoy queriendo decir es que la clínica es la madre del diagnóstico. Entonces, con eso se va con un diagnóstico clínico. Voy a pedir hemograma y cuando regrese el informe, yo tengo que comparar con los datos de mi historia clínica. La historia clínica tiene que ser fundamental. Fíjense que en otras situaciones, no de la Gabriel, se solicitan los exámenes A, B, C, hasta el cansancio, la hoja llena, ¿no? Llegan los resultados y recién se quiere armar el rompecabezas. Eso no es así. Hoy, en tiempos de tanta crisis, no podemos a los pacientes particulares llenarles de una fila de pedidos de laboratorio porque no hay para pan. ¿Cómo va a haber para queso? Por lo menos yo veo así clara la película y solamente tendré que pedir aquellos parámetros para que yo pueda confirmar mi diagnóstico o pueda modificarlo en caso de que esté teniendo alguna duda. ¿O qué opinan? Es catastrófico. Hay muchos pacientes que llegan a mi clínica y me dicen, doctora, con tantos días de tratamiento, ¿por qué no la encontré a usted? Siempre está en la universidad, ¿no? Y me fui a tal, casi digo el nombre del hospital. Y entonces mire, me dice, y miro y es una fila interminable de laboratorio. Y entonces ahí hay comentarios de que como hay comisión, entonces yo tengo que pedir más laboratorios para que me pueda llegar un mejor porcentaje. Eso no es ético. Bien, entonces el hematocrito. ¿Cuándo van a estar elevados? Lo tienen anotado ahí en la izquierda, ¿no? Exceso de síntesis de glóbulos rojos. Y con ello va relacionado la policitemia. Bueno, la policitemia ya va a ser algo genético, pero el primer asterisco, por ejemplo, la gente que vive en las alturas necesita tener mayores peones. Los peones van a ser los glóbulos rojos para que puedan transportar. Ahora, es erróneo cuando alguien dice es que en La Paz hay menos oxígeno que en Santa Cruz. Por favor, eso para revisarlo. Otra cosa es, fíjense, imaginariamente, el techo del mundo está aquí, el piso de La Paz está aquí, pero el piso de Santa Cruz está aquí. El techo es el mismo. Solamente acuérdense de física, el vector del techo hasta La Paz es más chico que el vector desde el techo hasta Santa Cruz. Ese vector está representando a la fuerza. Entonces, la presión atmosférica es la que va a modificar. Esa presión que en La Paz va a ser chiquito, el vector es chiquito y apenas va a poder entrar mis fosas nasales. ¿Me dejo entender? Mientras aquí más grande, más fácil va a ser la oxigenación. Entonces, no nada que ver con concentración. A eso se debe aquello. Ahora, van a fijarse a lo largo de lo que es el hemograma, los problemas del corazón van a tener su expresión en el hemograma. Ahí estamos viéndolo, ¿no? El corazón, pulmón y riñón particularmente tienen su repercusión en lo que va a ser un hemograma. Y ahora tenemos el embarazo. Fíjense al otro lado. El embarazo disminuye el hematocrito, pero en este caso aumenta. ¿En qué casos, en qué embarazos va a aumentar? Y esto es importante recordar. Cuando la persona tiene eclampsia, ¿no?
Una cosa es la preeclampsia y otra cosa es la eclampsia. Entonces, la preeclampsia, los dos van a tener hipertensión arterial, van a tener infecciones urinarias, van a tener pérdida de proteínas. Pero la diferencia entre los dos es que la eclampsia se manifiesta con convulsiones. Entonces, en estos casos, donde yo tengo mi paciente petacuda, con un hemograma, yo más o menos ya sé que esta persona está o es candidata a una eclampsia y tengo que estar preparado. Bien, en el otro lado, disminuido, artritis reumatoidea. Esta es una patología o una afección muy frecuente en nuestro medio. Esta es una patología autoinmunitaria, no se sabe por qué. El sistema inmunitario de un paciente se vuelca contra las estructuras químicas orgánicas propias del individuo y empieza a masticar. Es para que se entienda, ¿no? El sistema inmunitario a las estructuras del paciente. No todos vamos a tener artritis reumatoidea, ojalá que yo tampoco no. Pero hay otras personas que muy jóvenes empiezan a tener esto porque son fallos de su sistema inmunitario. ¿De dónde son los fallos? Del papá y de la mamá. Esas son cuestiones genéticas. Vamos a la siguiente, por favor. Hemoglobina, esta hermosa proteína. Pero fíjense que no es una proteína plasmática. En este segundo parcial, los que llevan conmigo bioquímica, ahí se dieron de cabeza. Esta hemoglobina está en los glóbulos rojos, es decir, está en el hematocrito. No va a estar en la parte acuosa de la sangre. Me debo entender, ¿no? Ahí van a estar albúmina, globulina, fibrinógeno, la proteína C, la proteína S, ¿se acuerdan? Pero no me la pongan a la hemoglobina y por eso tenéis que poner mal esa respuesta. Ahora, esta hemoglobina sí es una proteína, pero del tipo completa, del tipo compuesta. Esta es la parte proteica y esta, el hemo, la parte no proteica. Esta estructura que todos ustedes la saben dibujar. El hemo es este hierro con todo lo demás, que es la protoporfirina. ¿Qué es la protoporfirina? La unión de 4 pirroles. El pirrol es el pentágono, con el nitrógeno en un vértice. Estas cadenas que ustedes están viendo son las cadenas de polipéptidos. Hay que recordar que la hemoglobina tiene 4 cadenas de polipéptidos, 2 alfa y 2 beta. Esa es la hemoglobina normal, la hemoglobina del adulto. Y esta es la representación de esta maravillosa proteína compuesta. No, creo que no se ve muy bien, o sí, este es otro color y de diferente color. Son 4 ovillos que están unidos. Y cada uno de ellos tiene su hierro, que es este de acá. Y el amarillo, lo que es la protoporfirina. Y las otras cadenas, que están torcidas, están envueltas, están bajo tensión. Por ello que esta mañana, los que pasaron conmigo al laboratorio, hemos visto cómo se desnaturalizan las proteínas, en ese caso representado por la ovoalbúmina. ¿Quiénes estaban conmigo esta mañana? Muy bien, ¿se acuerdan, no? Entonces, por ello que tenemos que cuidar a los humanos de que no estén muy calientes, porque al aumentar la temperatura, estas estructuras se van a desenrollar, van a perder su estructura cuaternaria, ¿verdad? Por ello, jóvenes, los pacientes que llegan al hospital, al consultorio, lo primero que se le toma es signos vitales, y entre ellos la temperatura, porque a mayor temperatura, hemos visto en el huevo de esta mañana, se desorganiza, y entonces lo mismo en este paciente. Y esta mañana justamente les dije, me voy porque tenía un niño que me estaba esperando. Y claro, la típica es la mamá está con su aguayo, con sus calcetines, todo aquello. Entonces yo primero desvístale. Y le digo a la doctora, póngale agüita a la cabeza al niño. Y viene la doctora y 2 gotas me lo pone. Nada, le pongo aquí a la madre, al niño, y le digo, le voy a mojar, señora, va a aguantar. Y le vacío el vaso al bebé. Entonces la cabeza le chorrea. En 15 minutos, quítele calcetines, que camine en el piso. 15 minutos estaba correteando
el chico. Cuando tiene fiebre el niño, el cuerpo tiene, el sistema nervioso tiene ese mecanismo de defensa que se va a manifestar con el vómito, con la cefalea. El niño no va a decir me duele la cabeza, va a llorar. Y son mecanismos de defensa para que no haya la desnaturalización completa, que no le pase lo que le pasó esta mañana al huevo en el tubo de ensayo. Porque han visto que eso que pasó en el tubo de ensayo, por más que yo lo enfríe, por más que yo le cante y le baile, nunca más va a volver a ser huevo. Y es eso lo que pasa con los niños. Tenemos que enseñar en mi familia, mi vecino, niño con fiebre, niño chuto, para que no haya desnaturalización. Porque si dejamos que eso avance, 40,5, 41 grados centígrados, el cuerpo se va a manifestar de una manera mucho más aparatosa, va a empezar a convulsionar. Pero en ese proceso, ¿qué está pasando? Están habiendo desnaturalización de proteínas y ese niño puede quedar paralítico. Tenemos muchos casos. Yo a lo largo de mi vida tengo pacientes, niños que para su primer año, miren uno que me acuerdo, de la panadera de la urbanización. Una maravilla el chico, el único hombrecito, su primer año, gran fiesta, y justo un día antes al cumpleaños, fiebre. Pero estaban preparando el chancho al horno, no sé qué, y se olvidaron. Y empezó a convulsionar, nunca más caminó el chico. Y lo tenía que atender unos 15 años y lo traían en carretilla, porque durante esos años vendieron la casa, vendieron el auto, porque no falta alguien que le dice, yo te lo voy a curar. Y ya no puedes volver ese huevo de esta mañana en el huevo natural. Por favor, no me vayan a olvidar. Entonces, aquí la hemoglobina, esta maravillosa proteína que tiene esta estructura, y para ello es necesario el hierro. Para ello es necesario el hierro desde la panza de la madre. Por ello es necesario el control prenatal, para que la madre tenga suficiente y le pueda pasar al niño. Yo necesito tener suficiente concentración de hemoglobina para que se transporte oxígeno. Sin oxígeno no hay reacciones de oxidación. Y si no hay oxidación, no hay electrones. Si no hay electrones, no hay ATP. Y si no hay ATP, no tengo gasolina para mover brazos, para fortalecer músculos. Ese niño va a ser enclenque, no va a crear masa muscular. Pero lo más importante, yo necesito ATP para la sinapsis nerviosa. De tal manera que al niño yo le enseño 1 más 1, 2, va a aprender mucho mejor. Por ello que nuestro estado tiene el sulfato ferroso desde el control prenatal hasta los 5 años de edad. Después ya no se necesita. Bueno, es una exageración. Pero necesitamos que los niños hasta los 5 años tengan su concentración normal para que de esta manera se garantice la oxidación y la aceptación del equivalente de reducción en la fosforilación oxidativa para la síntesis del ATP, que son las dos funciones fundamentales del oxígeno. Más adelante van a aprender. Un paciente para ser intervenido quirúrgicamente necesita una hemoglobina mínimo de 10. Y entonces la pregunta, ¿por qué? ¿Para qué? No, es que si no va a estar anémico. No, la explicación es esa, de que se necesita hierro para que se transporte oxígeno. Y que con el oxígeno puede haber ATP para la síntesis de todo lo demás. Aquí. ¿Cuánto va a estar aumentado? Fisiológicamente el recién nacido, miren, 16, y se normaliza 6 meses de vida. De forma patológica, otra vez corazón. Deshidratación, esto es algo, es un fenómeno, ¿no? Es una hemoconcentración, no tiene más, solamente que está deshidratado. Y este cor pulmonare está caracterizado por una insuficiencia del corazón derecho, del ventrículo derecho. ¿Debido a qué?
debido a que el pulmón le ofrece resistencia. Recuerden que del ventrículo derecho la sangre va al pulmón para oxigenarse y luego volverá a la aurícula, ¿verdad? Pero aquí entonces el detalle es coro pulmonar, insuficiencia del ventrículo derecho. ¿Debido a qué? A que el pulmón ha ido ofreciendo resistencia a la salida de la sangre del ventrículo y entonces el corazón empezará a agrandarse. Habrá una cardiomegalia de este tipo. En esos casos, de forma patológica, mi hemoglobina. Y entonces para ello que va a ser importante el examen físico del paciente, ¿no es cierto? Yo voy a auscultar también y voy a escuchar ruidos anómalos en esta parte del corazón y con mi hemograma se va a confirmar. Ahora, la fibrosis pulmonar, hace un mes hemos visto en las clases que esto puede ser congénito debido a que la persona tiene problemas para la síntesis de la alfa-1 antitripsina. Hay que anotarse y después hay que leer con qué se come, cuánto tiempo al horno. Esto es maravilloso, eso, ¿no? Entonces ahí hay que relacionarlo con la elastasa, el tejido elástico. Ahora, fibrosis pulmonar, esta fibrosis no solamente va a haber en el pulmón, puede haber en cualquier órgano dependiendo dónde va a presentar el fallo este paciente. Pero aquí lo estamos relacionando con la hemoglobina. Policitemia verdadera, aumento de los glóbulos rojos. Y los disminuidos, para no hacerlo muy largo, obviamente en una anemia, ¿no? En el embarazo, anemia perniciosa, déficit de vitamina B12, o ingiere poca vitamina B12 el paciente o tiene problemas con su mucosa gástrica. Recuerden que ahí todos liberamos el factor intrínseco, que es necesario, esta estructura proteica, para que podamos absorber la vitamina B12. Entonces, para eso es la clínica. ¿Qué problema tiene? Tengo problemas en mi estómago, mucho problema en la digestión. Y entonces, si le sale aquí disminuido, más o menos ya sé por dónde va. Anemia aplásica. No se sintetiza células pobres en la médula ósea. Por radiaciones, ahí hay que temblar, los soldadores, los de la fotocopiadora. Por ello es importante en qué trabaja, señor. Y cada vez que yo les digo eso a mis pacientes, les digo, no le estoy preguntando para cobrarle más, sino para saber dónde está el tóxico. Ya, entonces recién te empieza a liberar, porque tú, dependiendo del contexto de dónde trabaja, ya más o menos vas ubicando cuál es el agente que con probabilidad está causando estos desarreglos. Entonces, esta anemia plástica, por favor, hay que relacionar también con el cloranfenicol. Este medicamento, inhibidor de la síntesis de proteínas en la fracción 50S, nos trae mucho problema, porque es muy fácil memorizar el cloranfenicol. Todo el mundo lo sabe. Y tiene un espectro de acción bárbaro. Sea gram positivo, gram negativo, a todos se los lleva. Pero si la persona tiene una idiosincrasia bioquímica, tiene una forma particular de metabolizar, entonces le va a producir anemia plástica. El porcentaje, jóvenes, lo pueden revisar en Goodman y Hillman, y se van a encontrar que de cada 100.000 pacientes, 2 pueden llegar a tener esta forma particular de metabolizar al medicamento. Por ello que debe ser de última elección. Goodman y Hillman te plantea y te dice, por favor, cloranfenicol solamente cuando el bacterio sea resistente a todos, excepto al cloranfenicol. Nunca debía darse como primera, segunda elección, solo si el cultivo y el antibiograma te dice que no va a servir ninguno, ni las quinolonas, ni las penicilinas, ni los macrólidos, ninguno, solamente cloranfenicol. Vámonos a la siguiente. Velocidad. Este parámetro se consigue colocando, trasvasando, midiendo la sangre del paciente en estas pipetas especiales que no tienen punta, y se vuelve en 1 hora y se observa cuánto ha bajado del paquete globular. Eso se llama velocidad de eritrosedimentación. ¿Para qué sirve esto? Fíjense, lo normal
nosotros manejamos 10. En otros laboratorios 15 milímetros la primera hora, ¿no? Entonces, si es más de 10, si es 30, entonces está elevado. ¿Cuándo sucede esto? Entonces, inflamación, infección o neoplasia. Claro, lo más frecuente en nuestro medio y con el coronavirus era inflamación. Ahora, hay problemas, no sé, de diarrea, de aparato respiratorio, también va a estar aumentado. Este es el primer parámetro que yo leo en un hemograma. ¿Cómo está el BES? Normal. Está aumentado, entonces ya es una inflamación o infección. Otra, bacterios gram negativos, ¿no? Salmonelosis. O virus del sarampión, polio. O otra vez, estreptococo, que me puede dar la escarlatina. Y todo lo que es el árbol respiratorio y otra vez corazón. O otra vez reumatismo. Y aquí yo tengo las enfermedades autoinmunitarias, la arteritis temporal. No muy pocas personas tienen esto, ¿no? Inflamación de la arteria temporal. Me duele acá. En algunas personas se puede sentir el latido. Pero podríamos de alguna manera confirmar con esto. ¿Y cuándo va a estar disminuido? Policitemia y problemas de proteínas. ¿Cuándo recorre solamente 5, ya no los 10? Cuando la persona tenga proteinemias diferentes a la normal. Menos fibrina. Otra vez problemas cardíacos. Vamos al siguiente. Aquí esto es maravilloso, la reología. Si alguien quiere interesarse, por favor aquí busque reología. Parece de reloj, ¿no? No. Reología. Es la ciencia que estudia el comportamiento de las partículas. Y entonces esta parte de la física intenta explicar por qué se da ese fenómeno. ¿Sí? Es interesante. Vamos. En relación a la BCG, que es si la proteína se reactiva, ¿hay más selectividad entre Sobre todo si lo haces cuantitativo. La proteína C reactiva no te dice nada si es solita ella, pero con los otros parámetros sí, con los síntomas, los signos. Pero además, cuando te sale proteína C reactiva positivo, tienes que cuantificar. Si no, no te sirve también, positivo o negativo. ¿Me debo entender? Hay prueba cualitativa y cuantitativa. Con eso tú sí ya puedes relacionar con la BES, con 3 cruces, 2 cruces. Claro que eso ya le cuesta más a tu paciente también, ¿no? 3, 4 veces. Por ello que la proteína C, igual que los dímeros D, por ejemplo, que ha estado muy de moda con el coronavirus, te dice todo y nada. Tiene que estar ligado a estos otros parámetros, que son o están relacionados con la coagulación, la inflamación. Vamos. En la serie roja no hay nada de nuevo, pero sí estos volúmenes. Vamos a ver la siguiente. Los eritrocitos, los glóbulos rojos. De forma fisiológica, la policitemia en la paz, ¿no? Y en forma patológica, corazón, pulmón o hemoconcentración. Esto es interesante, fractura de costillas. Claro que hoy en día con la radiografía digitalizada es mucho más fácil encontrar estas fracturas, pero para eso te sirve, para correlacionar. Y la hemoconcentración, erróneamente, te dice que está aumentado. Y disminuido, embarazo, afectaciones de la médula ósea y, claro, después de una anemia. Ahora esta anemia puede ser crónica, ¿no? Porque, por ejemplo, las entamuevas histolíticas se están chupando cada día. O puede haber una fístula, ¿no? Que puede estar ahí oculta y tal vez solamente con ecografía se va a poder diagnosticar, si no va a ser visible. Vamos, por favor. Reticulocitos, 2%. Estos son los glóbulos rojos jóvenes. Lo normal
2%. Pero si aumentan o aparecen más, si en el informe le llega a 4%, tiene que pensarse que ha habido una anemia, una hemorragia reciente. Y esto es bueno, porque está demostrando que esa máquina todavía sabe responder. El tema que haya reticulocitos te informa dos cosas. Ha habido un problema reciente, ¿no? Aquí, anemia. Y dos, el cuerpo está reaccionando favorablemente. Ahora, uno tiene la idea de que van a haber redes, ¿no? No, son estas estructuras que se van a ver en la realidad en los glóbulos rojos. Un glóbulo rojo no debía de verse más que como esto, ¿no? Pero aquí lo vemos con estas estructuras que son restos del núcleo. Claro, han salido muy deprisa de la médula ósea. En la eritroblastosis fetal van a estar aumentados. De esta manera podemos diagnosticar tempranamente en los neonatos. ¿Cuándo va a haber la eritroblastosis fetal? Hay que memorizarlo eso. Mayoritariamente cuando la madre tiene RH negativo. ¿Sí? Hay que memorizarlo. Después el resto ya uno va encontrando sus leves. Y enfermedades renales, por ejemplo, en los diabéticos. Diabetes mellitus. Después de los 10 años se termina la luna de miel de la enfermedad. 10 años uno su metformina, toda una maravilla. Pero ya posteriormente puede haber estos problemas, ¿no? Va a faltar glóbulos rojos y entonces van a salir más jóvenes. Esta megaloblastosis, megalo son grandes e inmaduros, ¿sí? Cuando haya esto, van a estar disminuidos los reticulocitos. Y fíjense que las radioterapias, la deficiencia de los folatos, el ácido fólico, hierro, vitamina B12 van a ser los que van a determinar que haya menos de esto. Y la anemia aplásica, que hay que temerla, las radiaciones. Bien. Sí, más adelante lo vamos a ver. Muy bien, está muy bien. Vamos. Ahora los volúmenes. Aquí yo tengo, todos fíjense son volumen corpuscular medio, corpuscular medio, corpuscular medio. Solamente cambia volumen, hemoglobina y concentración, ¿no? Todos son corpuscular medio. Vamos al siguiente. ¿Para qué sirve esto? Para poder saber qué tipo de anemia es, ¿no? Este volumen me da la información de cuán gordos son mis glóbulos rojos, el volumen. Para esto se divide hematocrito por 10 los millones de eritrocitos. En mi mente yo tengo 90, según este doctor, hasta 98 hectolitros. Yo tengo de 75 a 90, pero para el contexto de este doctor trabajan con 98. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí tienen mayor volumen. Y entonces, estos valores elevados van a tener más de 100 cuando mayores a 120, cuando haya déficit de vitamina B12 o porque no ingiere o porque no tiene el factor intrínseco en la mucosa gástrica o la deficiencia del ácido fólico. Ahora bien, este ácido fólico, que lo estamos repitiendo hasta el cansancio para el tema del hemograma, es fundamental para el cierre del tubo neural, el niño que se encuentra todavía en el vientre de la madre, porque de lo contrario tendríamos un niño que va a nacer con esfingomielocele. Anótese, ya lo revisará, esfingomielocele. ¿No ve? Cuando nace un niño, sale de donde debe salir, lo primero que hace el que recibe es pasarle la manito por la columna y ahí ve si hay algo anormal, el esfingomielocele, parte de la médula espinal que pudo salirse porque no hubo un cierre completo debido al ácido fólico. Por ello es importante que ustedes, a las mamás, a las que quieren ser mamás, 3 meses antes de embarazarse, ácido fólico, 8 miligramos diarios, ¿no? De esta manera nos aseguramos de que no haya esos problemas. Pero además el tema de lo que es el hemograma. Vamos al siguiente.
Aquí yo tengo ahora la hemoglobina. ¿Cuánto de hemoglobina hay en cada glóbulo rojo? Para esto ya no es hematocrito, sino la hemoglobina multiplicado por 10, pero siguen siendo los 5 millones, o lo que salga del paciente, ¿no? Con los valores, esto en el consultorio se calcula uno, para de esta manera tener la información. 30 microgramos. ¿Cuándo van a ver? ¿Cuándo van a ver valores más elevados? Hipercrónicas, claro. ¿No es cierto? Si estoy comparando aquí hemoglobina, si tiene mucha hemoglobina, entonces va a estar más coloreado, macrocítica. Y todo lo contrario a este lado. Vamos adelante. Esta es la hemoglobina, es concentración de la hemoglobina. Otra vez la hemoglobina, pero multiplicado por 100, ya no es por 10. Y dividido por el hematocrito. Otra vez 35, el otro era 30, ¿no? 30 microgramos, esto es porcentaje. Aquí no hay posibilidades de que salga más elevado, pero aquí nuevamente las deficiencias. Y entonces esto me va a servir para poder corroborar una anemia microcítica, porque lo que va a faltar es el hierro. Vamos a la siguiente. A todas estas células las conocen, ¿no? Los fragmentos celulares, y estos los glóbulos blancos, el monocito que se convierte en macrófago creciendo unas 10 veces. Estos son los denominados agranulocitos y estos los granulocitos. En estos gránulos, ¿qué es lo que encontramos? Diferentes sustancias químicas con las cuales, y entre ellas las enzimas, para poder quitarse de en medio otras estructuras químicas que pueden estar presentes en las bacterias, en los virus, en los parásitos. Vamos, eso era para descansar. La serie blanca entonces, leucocitos. Leucocitosis cuando hay un aumento, más de los 10.000, pero otra vez por microlitro. Aquí bacterias, eso es lo importante. Cuando yo tengo una leucocitosis de 11.000, de 12.000, 13.000, debo de pensar que es una infección bacteriana. Así, de cajón. Pero también, fíjense, apendicitis. Para esto es necesario la clínica, ¿no es cierto? Si mi paciente me delata, me refiere que tiene una cronología de Murphy, entonces yo ya más o menos pienso que ahí hay apendicitis. Pero nadie me lo va a creer si yo le voy a mostrar mi historia clínica, pero si yo muestro el informe de laboratorio donde hay una leucocitosis, ahí la medicina basada en evidencias y la parte legal no me podrá perseguir, porque yo sí puse mi clínica, pero está corroborada por el examen de laboratorio. Para eso es necesario esto, ¿no? El embarazo. ¿Y cuándo va a estar disminuida? Virus, autoinmunitaria y las radiaciones. Claro, las radiaciones están disminuyendo la síntesis de las células formes en la médula acuosa. Y es que yo le tengo miedo a las radiaciones. La radiación de la luz me da miedo. De la televisión, todas son radiaciones. Y toda la vida me he resistido a la clase con la computadora, cosas de estas, ¿no? Y le tengo pánico, porque no todo está demostrado, no todo está escrito. Vamos. Entonces, los neutrófilos. 50-65 tienen sus enzimas en los gránulos, se denomina neutrofilia el exceso, neutropenia. ¿Cómo los reconozco? Miren, es tan fácil, ¿no? Casi siempre tienen 3 segmentos su núcleo y los gránulos que tenga en su citoplasma. Vamos, es el que está más abundante. Esto para que solamente los recuerde, ¿no? Las propiedades que tienen estos neutrófilos, que son los verdaderos policías. Cuando pasa algún fenómeno aquí fuera del vaso, este es un vaso sanguíneo, aquí está fuera del espacio intravascular, algunas sustancias químicas presentes en estos extraños hace que haya un reclutamiento, se marginan, van a proceder a la diapédesis, quimiotaxis, tienen receptores para poder ser atraídos, empiezan a secretar y aquí empieza la fagocitosis y terminan con ellos mismos la apoptosis o la lisis. Repetimos aquí con los neutrófilos: apendicitis, inflamaciones,
problemas de la médula y las infecciones bacterianas. Lo que más se repite en nuestro medio en ese orden es infección bacteriana, apendicitis y las leucemias, en ese orden. Vamos. Doctora, una pregunta. Y en el caso de que hubiera un paciente con su hemograma hay neutrofilia, pero no hay leucocitosis. Los temas, creo que en la siguiente diapositiva, en unas 2 o 3 más, en 2 o en 3 se repite esto. Al principio de una infección viral aumentan los leucocitos. La teoría que siempre aprendemos es, en infección viral, los leucocitos para abajo y los neutrófilos para abajo. Pero afortunadamente, en esta o en la siguiente te vas a fijar, y lo hemos podido corroborar con el coronavirus. Al principio del coronavirus aumentan los leucocitos, pero si la teoría dice que en infecciones virales debía de estar abajo. Entonces, al principio de la infección aguda pareciera que fuera bacteriana y luego se decanta. Por ello que a los 3 días nuevamente tienen que repetir el hemograma. 3 días. ¿Verdad? ¿Qué son estos? Los neutrófilos jóvenes. Y nuevamente, ¿qué te está mostrando? Que hay una infección, una inflamación, una drogadicción, también va a haber eso, una apendicitis, y ya no es 2% como los reticulocitos. Bueno, dependiendo del laboratorio con el que estés trabajando. Vamos. Los sinófilos, estos sí que no podemos desconocerlos, ¿no? Llama la atención su reacción con la eosina. Capturan muy bien este color ácido y lo vamos relacionando con la alergia, con las parasitosis. Pero aquí hay algo interesante: drogas, anfetaminas, tranquilizantes o laxantes. En Santa Cruz es que es muy frecuente el tema de los laxantes. Uno, por la alimentación. No hay hábito de comer fibra vegetal y eso es otra labor de usted como médico. Y tiene que empezar ahora, hoy día, en su casa. Y tiene que traerse en su mochila, tráigase pues zanahoria. A ver quién me la trae zanahoria. ¿No? En su casa de a poquito tiene que decir a su mamá, más de la mitad del plato verdura semicocida. Y entonces, tenemos este problema que es el pan de cada día. Desde los niños empieza. En los niños empieza porque las madres no dan su pecho, no dan leche materna. Es la leche de fórmula y ahí empieza el estreñimiento y luego las infecciones, las diarreas. Y los laxantes jóvenes más de una vez le va a hacer dudar. Ahora, este tema de las anfetaminas, igual que las anfetaminas, aquí van a estar los euforizantes, las bebidas energizantes, también me van a provocar. En el mundo tenemos a los deprimidos, a los tarijeños, y entonces necesitamos elevarlos. Y tenemos a los nerviosos ya también, a los que hay que tranquilizar. Si usted se va a dedicar a la psiquiatría, es lo único que va a recetar. La mitad del curso necesita tranquilizantes, la mitad necesita ansiolíticos, ¿no? Ansiolíticos, antidepresivos. Solamente él y yo somos los normales que no necesitamos. Oye, así está para el mundo de la ciencia. ¿Y todo por qué? Porque en casa no se enseña desde niños que no deben tener ni ansiedad ni depresión. Menuda tarea tiene usted como papá o como mamá. Bien, vamos al siguiente. Leucocitosis, o digo linfocitosis, relativas y las absolutas. Con que luchen, con eso se diagnostica, con un hemograma. ¿Qué es la coqueluche? Es la famosa tosferina. Esta tos paroxística, el niño tose. Parece que nunca va a dejar de decir 12. Y esta es por la bacteria Bordetella pertussis. Hay que leer, por favor. Entonces, la madre se desespera. Está con antibióticos, está con todo lo que usted quiera, pero la tos no puede ceder.
ni con codeína, que es el inhibidor máximo del centro nervioso de la tos, ni con él. ¿Será alérgico? Entonces clorfeniramina, tampoco. Cetiricina, tampoco. Solamente un hemograma y observe los linfocitos. Y con ello va a poder. Ahora, en esta mononucleosis, donde también los monocitos aumentan, en todas estas situaciones. Y los medicamentos, como este anticonvulsivante, que es hermana de la fenitoína, también van a provocar un aumento de linfocitos. Y uno puede volverse loco, ¿no es cierto? Tiene infección viral, entonces le voy a recetar aciclovir. No, es que está consumiendo, este niño convulsiona de nacimiento, tiene su foco irritativo por la hipoxia que experimentó en el momento del nacimiento debido a la dejadez del equipo de salud, porque primero estaban mirando su celular. Es así, es así. Ya van a ver a lo largo de su vida, ojalá ustedes no sean, en el quirófano el paciente está tal como debe de estar preparado y a alguien se le ocurre, me he comprado un nuevo celular, a ver, ¿me muestras? Y se ponen a mirar y ahí está el otro. No puede ser, ¿no? Bueno, este medicamento, ¿no? El ácido para-aminosalicílico, el pariente, sí, de los salicilatos, no es muy utilizado en nuestro medio, más desde el contexto americano. La hidantoína también no la usamos mucho, pero sí la fenitoína la tenemos. Vamos, por favor. Muy bien. Monocitos. ¿Cuándo van a estar aumentados esto? Otra vez corazón. Y lo que debe llamar aquí a la atención es tuberculosis. Seguramente ustedes ya han aprendido, van a aprender el próximo año la famosa denominación de los sintomáticos respiratorios. ¿No es cierto? Que tenemos que saberlo diagnosticar. Aquella persona que tose más de 2 semanas, ya hay que estar medio atento. Esta persona que no quiere estudiar bioquímica médica, que es flojita, otro punto más. O sea, no tiene ganas de nada, está flojo. Pero además nos cuenta de que duerme muy ligero de ropa, pero lo empapa. Tiene una diaforesis profusa. Ya está. Está totalmente claro de que tiene tuberculosis. Claro que hay que hacer su vaciloscopía, su radiografía, su cultivo, pero aquí nos ayuda el aumento de los monocitos. No hay que olvidar eso, por favor. ¿Qué es pancitopenia? Lo mismo que anemia aplásica. Pancito quiere decir todos, rojos, blancos, plaquetas, no se sintetizan por efecto de los medicamentos como el cloranfenicol y todo lo que tenga grupo benceno. Por ello es importante preguntar: ¿en qué trabaja, señor? En la tintorería, vendo gasolina. Entonces ahí uno ya tiene que, si no sé, con alguien me hago ayudar. ¿Qué estructuras químicas hay en el tiner, en el diésel? Para que de esta manera lo vaya a relacionar, ¿no? Vamos, por favor. Basófilos. No se sabe muy bien para qué sirven, pero en los virus, en las alergias, por favor, ¿no? Y en las leucemias crónicas, nuevamente disminuidas, y el uso crónico de glucocorticoides. Claro, el síndrome de Cushing es a consecuencia de eso, como que repetido está ahí, ¿no es cierto? Por ello hay que tener mucho cuidado, jóvenes, de no recetar prednisona de 20 miligramos más de 5 días. No se debe recetar, salvo que el caso amerite, que el caso obligue. Pero tengo que estar atento de que mi paciente no lo deje de golpe la prednisona, porque ya también voy a tener el otro efecto, el otro síndrome, que es el de Addison. A tener mucho cuidado con los corticoides. Entonces, ¿cómo puedo más o menos yo corroborar mi diagnóstico clínico de que aquí hay un síndrome de Cushing? Cuando en el examen físico a mi paciente le toco y tiene su joroba de grasa. ¿Sí? Se van a fijar eso
van a revisar. Entonces yo sospecho que, y le digo, toma algún medicamento, y el paciente siempre te dice que no. Pero lo que toman es Reumacin Forte, Doloreumin. Son los medicamentos que la mayoría del pueblo toma. Cuesta barato, unos 50, 2 bolivianos. Y eso le va muy bien para todas sus artralgias. Y en el consultorio tú te das cuenta de eso y cómo lo corroboras. Lamentablemente no tenemos un laboratorio para poder determinar este tipo de medicamentos en la sangre de tu paciente. Pero sí, indirectamente